Muy buenos días a quienes nos acompañan personalmente y a quienes nos están acompañando desde el Zoom, que sé que además no solamente son de la ciudad de Montevideo, de la región y de muy lejos. ¿Está Pilar? ¿Hoy va a estar? Bueno, que a todos la conocemos, que es de España, que estuvo por acá y que, bueno, nos va a acompañar en el día de hoy. Vamos a tener esta conversación y retocar un poco algunos conceptos, sobre todo para presentar la hoja de ruta en violencia doméstica, un tema que no podemos dejar en el tintero jamás. Lamentablemente nos golpea la puerta cada rato y creo que necesitamos intercambiar, hablar, ponerlo arriba de la mesa. Y bueno, y Facultad de Veterinaria definió una hoja, y lo queremos compartir con ustedes porque luchar contra todo tipo de violencia es una tarea de todos y de todas. Y yo celebro que nos acompañe gente a la cual nunca había visto por acá. Quiere decir que, bueno, estamos teniendo un poco más de llegada. Y bueno, le voy a dejar con Mariela, que es la experta en todo lo que tiene que ver con reglamentaciones, normas, etcétera, que es lo que también necesitamos saber. Lo intenté prender, pero bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería agradecerles por su presencia en nombre de la comisión y también del Comité de Equidad y Género. Y es un gusto para la comisión y para el comité presentar hoy esta hoja de ruta para la detección y derivación de personas en situación de violencia doméstica y de violencia en relaciones de pareja o expareja. Así como en el año 2012, en agosto también presentábamos la primer sala de lactancia de la universidad, hoy estamos también en agosto, estamos presentando la primera hoja de ruta para la detección y derivación de estas situaciones. Y bueno, y esta presentación tiene lugar además en un momento en que la sociedad se ha visto fuertemente conmovida por los hechos que acontecieron en las últimas semanas, en especial el femicidio de Valentina. ¿Por qué una hoja de ruta de violencia doméstica o sexoafectiva en la Facultad de Veterinaria? Me gustaría comenzar respondiendo a esta pregunta. Bueno, por una parte es un requisito del modelo de calidad con equidad de género para certificar el nivel 2. Como ustedes saben, la facultad está en proceso de certificación del nivel 2 del modelo, que es un programa de certificación diseñado para reducir las brechas de género en el ámbito laboral y que consta de 4 niveles, que son compromiso, implementación, mejora y sostenibilidad. Esto lo digo por si hay alguna persona ajena a la institución que no conoce en qué consiste ese nivel 2. Pero igual tenemos a Natalia acá, que es del modelo, que puede ampliar. Bueno, la Facultad de Veterinaria es la primer facultad de la universidad que ya fue auditada y estamos muy cerquita cada vez más de obtener ese nivel 2 en este año. También tenemos una hoja de ruta por razones legales, porque hay normas que obligan a las instituciones educativas a adoptar algunas medidas respecto a estos temas. Primaria dispone de un mapa de ruta ante situaciones de violencia intrafamiliar para niños, niñas y adolescentes en educación inicial y primaria desde el año 2021. Secundaria tiene un protocolo para enseñanza media de actuación ante situaciones de violencia doméstica en adolescentes desde el 2011. Por razones de tiempo, bueno, no voy a poder desarrollar mucho ese marco normativo, pero sí contarles que Uruguay asumió unos cuantos compromisos internacionales, convenciones, que luego ratificó por ley. Una vez ratificadas, pasaron a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, o como se dice, a adquirir poder vinculante o fuerza de ley. ¿Qué consecuencias tiene para nuestro país ratificar esas convenciones? Bueno, en primer lugar, obliga al Estado uruguayo a hacer una revisión de su legislación, de su normativa interna.
Por otro lado, desarrollar políticas públicas que vayan en ese sentido y también a realizar informes a los comités o comisiones de seguimiento y seguir las recomendaciones que esos comités le formulen. Y menciono esto porque hay uno de los informes de estos comités que refieren a las instituciones educativas. En el marco de esa adecuación normativa o de ese proceso de armonización que realizamos para armonizar con esos compromisos internacionales, podemos distinguir una primera generación de leyes que vincularon la violencia de género exclusivamente al ámbito doméstico, a la esfera privada de las personas, y una segunda generación de leyes integrales que abarcan todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de las mujeres. Así tenemos, en 1981 se ratificó por decreto ley 15.164 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW por su sigla en inglés. En el 95, con la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley 16.707, se introdujo el artículo 321 bis, que es el delito de violencia doméstica, que establece una pena de 6 meses a 2 años, con la agravante si la víctima es menor de 18, mayor de 65 años o es mujer. En estos casos la pena se eleva de 1/3 a la mitad. En el 96, por ley 16.735, ratificamos la convención conocida como de Belén por el lugar en que se celebró, pero en realidad estamos hablando de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención en el artículo 4 expresa que toda mujer tiene derecho a ser protegida en el goce de su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personales. La ley 17.338 del 2001, que aprueba el protocolo facultativo de la CEDAW, donde se establecen mecanismos de denuncia ante las posibles violaciones a la convención. Y en el 2002 tenemos la primera ley de violencia doméstica, la 17.514, que declaró de interés general la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica y que actualmente se aplica a niños, adolescentes y adultos varones, dado que para las mujeres se aplica la 19.580, que se sanciona posteriormente. En el 2004 se creó el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, la MESECVI. Este mecanismo, en el informe del año 2017, formula una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones educativas, en las que se hace mención también a la Declaración de Pachuca, y bueno, ahí incluyen algunos puntos que están relacionados entonces con instituciones educativas. En el 2011 se sanciona la ley 18.850 de reparación a hijos e hijas de víctimas de violencia doméstica. En el 2017, la ley 19.580, ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que es una ley integral que abarca otras manifestaciones de la violencia de género, el abuso sexual, acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual y el femicidio. Esta ley modifica el Código Civil, el Código Penal, introduciendo delitos que son muy modernos, como el grooming o el sexting, que conviven con otros bastante arcaicos, y esta es una de las críticas que se le realiza a la ley, todos ellos dentro de un capítulo que se tutela de las buenas costumbres y el orden de la familia. Esta ley tiene, bueno, algunos artículos, 21, 39 y 40, que refieren a los centros educativos de todos los niveles. El artículo 39 particularmente establece que las instituciones educativas deben adoptar medidas para la protección efectiva del derecho a la educación en lo relacionado al rendimiento académico y la inclusión educativa. Bueno, y para el caso de las estudiantes que enfrentan situaciones de violencia basada en género, se prevé que puedan justificar las inasistencias a los centros por su concurrencia a instancias policiales o judiciales o por eventuales traslados de su lugar de residencia, y lo mismo aplica también para las personas que trabajan en los centros.
Estamos además en una institución educativa que tiene entre los fines que le asigna su ley orgánica, en el artículo 2, la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y los principios de justicia, libertad y bienestar social. En este sentido, debemos decir que la violencia doméstica, o de pareja o expareja, constituye una violación grave a los derechos humanos, al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la salud, la educación, el trabajo. Esto repercute en todos los ámbitos en los que desarrolla la vida de una persona, incluyendo el estudiantil y laboral, y es una de las causas de abandono de los estudios y de absentismo en lo laboral. Bueno, muchas veces dejan de concurrir por motivos vinculados a estas situaciones, por miedo, por vergüenza, por otros. Tanto la educación como el trabajo nos da independencia, nos hace libres, nos da alas, y esto es percibido como una amenaza para los agresores o para quien pretende tener sometida a una persona, ¿no? El artículo 10 de la CEDAW obliga a los Estados parte a que sus instituciones educativas establezcan medidas para reducir la tasa de deserción estudiantil femenina. Bueno, y por último, quería decirles que estamos ante un tema que no es ajeno a este centro, sino que nos ha sacudido fuertemente en varias oportunidades, y quería recordar muy especialmente a Esperanza, que es una compañera que falleció víctima de violencia doméstica hace muchos años. También decirles que en esta facultad desde hace muchos años venimos dando respuesta de alguna manera a quienes atraviesan estas situaciones, incluso ya desde antes de formarse la comisión. Fue un trabajo silencioso y abordado desde la más absoluta confidencialidad, y quizás por eso puede impresionar como que esto no pasa, como que no le pasa a nadie, y en realidad les aseguro que, bueno, que no es así. Quien inició la tarea fue María Laura, luego estuvo a cargo del mecanismo que existía en el marco de la Comisión de Equidad y Género, y bueno, y ahora vemos referentes en ese tema. Voy a comenzar entonces en lo que es la hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta tiene como objeto aportar a la consecución de una vida libre de violencia a toda la comunidad educativa, en tanto que esto, bueno, impacta en todos los aspectos de su vida cotidiana. La violencia doméstica tiene lugar en el marco de la convivencia, en las relaciones de parentesco, o en el matrimonio, o en la unión concubinaria, como le decimos en la Facultad de Derecho, que lo decimos con rima, donde hay comunidad de hecho, de techo y de lecho. Y también se presenta, bueno, relaciones sexoafectivas en las cuales no hay convivencia. El ámbito de aplicación de la ruta, bueno, el subjetivo alcanza al funcionariado TAS, docente, pasantes, estudiantes, becarios y becarias, personal de empresas subcontratadas y en general cualquier persona que de algún modo esté vinculada a la facultad. En cuanto al ámbito espacial o territorial, se aplica en cualquiera de las sedes de su país. La competencia para abordar estas situaciones recae sobre el mecanismo. El mecanismo va a estar integrado por personas que posean una formación de más de 40 horas en violencia de género y en particular en violencia doméstica. Y la forma de actuación consistirá en la escucha de la persona y su derivación a los servicios especializados del sistema público y privado. A estos efectos se elaboró una guía de recursos a nivel nacional e institucional para uso exclusivo de las personas referentes en estos temas. Los principios de actuación se van a regir por la confidencialidad, que se aplica tanto a la consulta, a los datos personales y a la situación individual. La distancia óptima, la no revictimización, es decir, evitar la reiteración innecesaria del relato, y el espacio físico adecuado, es decir, buscar el lugar donde se pueda garantizar la reserva de la consulta. Y luego priorizar la seguridad de la mujer cuando se hayan dispuesto medidas cautelares, las cuales se tienen que cumplir de manera cabal. Y hablando de medidas cautelares, podemos decir que son medidas preventivas que se decretan judicialmente ante situaciones de riesgo de algún tipo. El juez en estas situaciones puede adoptar diversas medidas, puede ser el retiro del hogar, puede ser la prohibición de comunicación, puede ser la incautación de armas, pero nos vamos a referir a la tobillera y a la custodia policial.
La pulsera o tobillera electrónica es un dispositivo de geolocalización que se coloca también en virtud de una resolución judicial y que procede esta medida cuando existe un alto riesgo de vida para la persona sobre la cual recae, digamos, esta resolución. Esta tobillera está vinculada a un intercomunicador que permite comunicar con un referente de DIMOE, la Dirección de Monitoreo Electrónico, que es una dependencia del Ministerio del Interior. Este dispositivo se asemeja a un celular, pero en realidad la única función que cumple es la de poder comunicarse con esa persona referente. Por lo tanto, es algo que no permite ningún tipo de fraude en pruebas o en exámenes, que tiene que estar todo el tiempo cargado, que no se puede silenciar ni bajar el volumen y que se tiene que atender en el momento en que suene. La protección a través de la custodia policial, bueno, podría generar algún inconveniente en lo que es la cotidianidad de la vida de las personas, como por ejemplo que llegue tarde porque tiene que coordinar, digamos, esa llegada con la custodia. Y en ese sentido pedimos flexibilidad. La acordada 7755 de la Suprema Corte de Justicia refiere a la importancia de asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares y el deber de comunicar los eventuales incumplimientos a la justicia penal, aplicando astreintes y otras medidas de constricción. Y con relación al protocolo, me queda hablar de la derivación. Bueno, por un lado se deriva a los prestadores de salud, que por ley todos cuentan con equipos de referencia en violencia doméstica, y por otro lado, la derivación a los servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia doméstica de INMujeres o a las comunas mujer de la Intendencia de Montevideo. Cuando hablamos de la erradicación de denuncias, bueno, contamos con 4 unidades especializadas de violencia doméstica y de género en el Ministerio del Interior y 8 fiscalías letradas en Montevideo de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, todas dependientes de la Fiscalía General de la Nación. Luego tenemos algunas recomendaciones para las situaciones de emergencia. Hay algunas estrategias que recomendamos desplegar, como por ejemplo, tener alguna persona a la que se le pueda enviar un sticker cuando están en peligro, un sticker que podría no significar nada para el que lo ve, pero es como una especie de clave. Y luego el descargar la aplicación 911 del Ministerio del Interior, que posee un botón de violencia doméstica, pero también hay un botón de pánico para situaciones de extrema urgencia. Bueno, no quiero robarle más tiempo a María Laura, así que les doy la palabra a ella. Bueno, muchas gracias, Mariela. Todas esas son, lo que explicaba Mariela, son todas las medidas y todos los caminos por los cuales hemos transitado desde el punto de vista de las normas, de las leyes, de los acuerdos, pero hay algo que es esencial y es que tenemos que entender qué es la violencia doméstica. Es decir, hablamos, decimos, la repetimos, pero la mayoría de las veces no tomamos en cuenta cuál es. Y todo esto funciona, y ella lo acaba de decir, cuando nosotros tenemos hasta una estrategia, es decir, cuando hay alguien al cual la persona puede recurrir. Y si yo no sé nada de eso, tampoco puedo detectar, porque si no me pasa a mí, le puede pasar a la de al lado. Entonces, es clave que nosotros podamos repetir o dar algunos conceptos. Vamos a ver qué significa o qué es. Algo dijo Mariela recién. La violencia doméstica o el abuso emocional, que tal vez por ahí lo entendemos un poco mejor, o la violencia intrafamiliar, también lo van a encontrar ustedes. Son comportamientos que usa una persona en una relación para ganar control sobre la otra. La violencia trata del control. Y cuando se escapa la persona del control ocurren las tragedias.
Entonces, esa relación, como lo decía Mariela recién, puede ser de varios tipos. Pueden estar casados, no casados, vivir juntos, no vivir juntos, lo del techo, el lecho, exacto, todo eso lo que decía, y toda relación de dependencia de alguna manera afectiva, heterosexual, lesbiana, gay, etcétera, ¿sí? Y las víctimas, dice allí, miren este detalle, puede ser de cualquier raza, sexo, edad, religión, condición social, educación, pero cada uno de estos ítems carga para hacer mayor la diferencia. No es lo mismo ser blanca, profesional y vivir en una ciudad grande y en un barrio importante, a ser afrodescendiente, sin educación, tener 5 hijos y vivir en el aislamiento de pronto de la campaña. ¿Sí? Quiere decir que cada una de esas cosas es importante. Nosotros, evidentemente, desde el momento que estamos todos sentados acá, ya tenemos un estatus, un lugar que nos hace menos vulnerables. Además, estamos acá y estamos hablando de esto. Y una de las cosas que a mí me marcó mucho cuando yo empecé a aprender de esto, no sé si lo saben, yo hice primero la práctica y después fui a aprender la teoría. Entonces, cuando fui a aprender la teoría, lo que más me marcó fue los niños testigos o víctimas de violencia sufren iguales consecuencias. Ustedes van a escuchar muchas veces que la mujer dice, pero él es conmigo así. No, con los nenes no los toca, pero los nenes miran y los nenes ven y sufren iguales consecuencias. Cuando hablamos de violencia, uno siempre asimila al golpe. No, a mí nunca me tocó. Bueno, el golpe es el extremo, ¿sí? Después viene la muerte violenta, pero está la violencia psicológica o emocional. Esa que no se ve, que se siente, que va perforando, que va derramando, y que la persona cuando quiere acordar está metida dentro de la trampa y no puede salir. ¿Por qué? Porque es ese control pequeño que no se nota, pero que la persona lo va acumulando. La violencia sexual es cuando se impone a través de cualquier tipo de medio coercitivo para tener relaciones sexuales o dentro de las relaciones actos que la otra persona no quiere. ¿Sí? Aquello de que bajo las sábanas vale todo, lo inventó alguien que era violento, porque no es así. Y después hay otra violencia de la cual a veces nos olvidamos, o muchas veces, que es la patrimonial. La patrimonial que tiene que ver no solamente con que la dejó en la calle, le sacó todo, le vendió, le hizo cuentas, le llenó, le tapó la tarjeta de cuentas y no la pagó, pero hay otra que es mucho más sutil y es romperle aquellas cosas que no tienen reposición. Ejemplo, en todas las casas solía haber un álbum de fotos o una caja con fotos de aquellas que eran de papel, porque hoy tenemos otro formato. Esas fotos que si se rompen no tienen forma de recuperarse. Ese es una joyita, eso es una delicadeza, que normalmente la mujer a veces lo descubre meses después, porque esas cajas no andan dando vuelta por la casa, están ahí abajo. Romper las plantas que muchas mujeres a veces descargan muchas cuestiones emotivas a través de, bueno, cultivar plantas. Las mascotas, duele mucho. Entonces, esas son esas violencias que son desgarradoras, pero que, ay, se me cayó la maceta, justo, iba pasando, se me hizo pelota la maceta. ¿No? Entonces, todas estas formas de violencia, lo único que hacen es ir degradando de alguna manera el ser de esa mujer. Ya lo habló Mariela, la violación a los derechos humanos, que le coarta a la persona la libertad, los sueños, las ganas de... El trabajo es un derecho, el tener salud es un derecho, el poderse educar es un derecho. ¿Sí? Por eso ustedes habrán visto en muchas oportunidades esa frase de los derechos humanos. ¿También valen en casa? No, deberían valer, pero no valen. ¿Por qué? Porque también está aquello que se dice mucho, puertas adentro, el hogar es sagrado. Y yo pregunto, ¿sagrado para qué? Entonces,
Esto hace que la gente, y yo le voy a decir algo, a veces la gente dice, no, yo no me meto porque viste puertas adentro. No, no te querés comprometer. Porque si tú sabes que adentro de esa puerta están pasando cosas que tienen que ver con los derechos humanos, yo me tengo que comprometer y tengo que hacer algo. Es un problema social. ¿Por qué? Porque no ocupamos el mismo lugar en la sociedad. No ocupamos el mismo lugar las mujeres que los varones. Ustedes me dicen, algunas mujeres, y algunas mujeres sí, pero la mayoría no. Miren acá, yo veo un solo caballero sentado en el público. Muchas gracias. Y lo tienen, no sé si es que lo tienen agarrado una de cada brazo, Nadia y Florencia, de acá no se ve, está ahí. Pero, a ver, vamos, yo me río para no llorar con todo esto, pero digo, tenemos que aprender a mirar, porque no se trata solo de lo que sale en los diarios, se trata de esto te obliga a mirarte en el espejo, a mirar mi vida, cómo fue mi infancia. Yo sé que no es lindo, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? De alguna manera nos define en roles estereotipados y nos da a cada uno, bueno, las nenas hacen esto, los varones hacen aquello, pero además le dice a dónde tiene que brillar cada uno. Los varones en el ámbito público, con tareas de mucha responsabilidad, liderando grupos, generando cosas, tienen reconocimiento. Las mujeres en el ámbito privado. ¿Y qué nos dijeron? Tú sos la reina del hogar. Pero la reina en cuatro patas frega pisos, limpia la grasera, limpia la cola de los nenes, tira la basura, cuida al perro, cuida al suegro, cuida a la madre, cuida a la suegra. ¿De qué reina me hablan? Pero sí somos las reinas. Y después viene el Día de la Madre y nos llenan de corazones y de bombones cuando uno está a dieta además. Y nos ponen por las nubes y nosotras mismas las mujeres decimos, ese chico no tendrá madre que le diga tal cosa. Y yo siempre me digo, no tiene padre tampoco. Entonces, nos han hecho una trampa, nos han puesto demasiadas responsabilidades y somos mujeres. Y lloramos, y nos cansamos, y nos hartamos, y a veces estamos hasta acá de los chiquilines, ¿sí? Pero somos las reinas del hogar. Se ha visto, esto tiene que ver también con la feminización de la pobreza, que el hombre va a otros lados en busca de trabajo y está pobre, trabaja horrible. La mujer se quedó en la casa con los 4 chiquilines, sin plata, teniendo que ver cómo puede y cómo hace. Pero el héroe es él, que es el que mantiene la familia. Y después otra cosa que le han dicho a la mujer es, tú sos el sostén del hogar. Tus hijos tienen que andar limpios, prolijos, tu marido debe andar precioso, y sos tú. Entonces, han cargado a la mujer socialmente de una carga que la mujer no la puede tolerar, pero que la vamos aceptando porque ¿quién se anima a decir estoy harta de mis hijos? Yo tengo 4 y les digo que a veces me cansaron. Ahora están grandes y a veces me cansan igual. Pero no podemos decir eso porque la sociedad nos ha puesto una etiqueta que si hacemos eso está mal. Entonces, en el ámbito doméstico, que es privado, pueden ocurrir cosas donde nadie se mete porque es privado. Ahí no se ven las diferencias, ahí no se ven las cosas que están mal. Y ahí también nos embromaron. Las conocen. Crecimos con esto. Son de distinta época. Yo, de algunas sí. La princesa tenía que ser divina, cuyo único objetivo y la vida se cumplía cuando llegaba el príncipe azul, que nunca supe por qué era azul, si estaba cianótico, ¿qué? Azul, y la salvaba. Y ella, entonces, ¿cuál era el mensaje? Tenés que estar siempre divina, ser divina, porque si no, acá no corres, y el príncipe resuelve toda tu vida. Y vos nada, estás ahí, un adorno. Y de alguna manera, esta cultura de
las niñas no necesitan estudiar, porque total, si te van a mantener. ¿Y para qué vas a hacer tal cosa si total te casás bien? Y todas esas cosas que de alguna manera fueron sembrando adentro de nosotros, y algunas hicimos lo que estaba mal y nos transformamos en la oveja negra, esa que tiró todo, dejó al novio que tenía mucha plata, vecindina, pero vos lo pensaste bien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer otra cosa. Entonces, pero esto formó parte de esa cultura, y eso de que yo les decía recién, la educación que hay en la familia, de que tiene que cuidar, de que tiene que ser la reina del hogar, de que si está sucio, ¿vieron cuando viene la suegra y con disimulo pasa el dedo? Lo primero que va a decir, mirá los niños como están todos mal vestidos. En vez de ir a decirle al hijo, che, no la ayudás, o no colaborás con ella, no repartís las tareas, es la crítica. Entonces, todas esas cosas, y hoy nosotros somos unas liberadas bárbaras, si no, no estaríamos acá, pero imagínense hace 40 años atrás, 50 años atrás, 60 años atrás, lo que era esto. Esto ha hecho que la mujer esté dependiente, porque no puede salir a trabajar, porque tiene un montón de hijos, y la dependencia hace que tenga que bancar lo que venga, y no puede cortar, porque hace pocos días una mujer me dijo, no me voy de mi casa porque pierdo mi casa. ¿Por qué vas a perder tu casa? El tipo es un violento. No, porque es abandono del hogar. El cuentito del abandono del hogar, que ya sabemos, ¿no? Que desde el año 40 y pico, que no está más, pero sigue en la cabeza de las personas. No me voy porque pierdo, porque es abandono del hogar. Entonces, eso hace que tenga mucha dificultad en poner límites en su vínculo o en lo que tiene que ver con su salud sexual también. ¿Sí? El destino de ser madre y el trabajo que lleva, esto que comentábamos recién, ¿y a qué conduce esto? Y esto conduce a la baja autoestima, a mucho estrés. Las mujeres, por suerte, tenemos un mecanismo bárbaro que es el poder contarle a una amiga lo que me pasa, que somos en ese sentido muy sabias y muy sanas. Pero la mujer que vive violencia tiene mucho miedo y mucha vergüenza de contar lo que le pasa. Y además el violento lo primero que hace es aislarla para que no cuente. Entonces, la autoestima, la baja autoestima, la depresión, el estrés, que están vinculados directamente a estos roles que la sociedad nos ha impuesto. Entonces la mujer va a los servicios de salud, busca ayuda, tiene esa sintomatología pero ¿qué le pasa? Y no sé, yo no me siento bien. ¿Pero y de qué? No sé, hoy me duele acá, mañana me duele allá. Y el malestar de la mujer es por malestar, ¿sí? Por estar mal, por vivir mal, porque nadie le pregunta cómo está, porque hay que cumplir, y arriba muchas veces está soportando, digamos, una carga desde el punto de vista de alguien muy violento o negligente. Porque la violencia también puede ser, yo le cuento mis cosas y el tipo ni me contesta. Está escuchando, no sé, puso el partido, ya está, grita, loca, todo lo que quieras. ¿Qué me decís? ¿No? Y esas cosas hacen que de afuera dicen, pero mirala cómo está. Él tan amoroso siempre, tan acomodadito. Tú mirá, ella parece una loca. ¿Por qué? Se le cree más, es más fácil creerle a la víctima, más difícil, perdón, creerle a la víctima que al victimario. ¿Sí? Pues la víctima pasa todo esto que yo les decía, el estrés, la desesperación, el sentirse sola, el sentirse abandonada. Entonces, son esas situaciones de salud que a veces no son fáciles de determinar. Mucho antes que empiece el golpe, que es lo que normalmente nosotros identificamos como algo violento, empezaron otro tipo de actitudes que dicen comportamientos abusivos e intimidatorios. Aquello que fue sin querer, no me di cuenta, uy, discúlpame, no estaba en otra, no sé. Todo eso empieza a degradar a la persona. Y la peor violencia, dice ahí, no es la que se ve, es esta que yo les comento. La gente dice, bueno, pero ¿y por qué no se va? ¿Por qué no lo deja?
porque ya está en la trampa. Porque es lo mismo que hace el gato con el ratón. Primero juega, 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 y después está, lo liquida. Primero, ¿qué hace el violento? La isla de la familia, la isla de las amigas. Empieza una campaña sutil. Ahí está tu madre de vuelta, embromando en el teléfono. Che, van 3 veces que llaman el día, ¿qué le pasa? La amiga tuya esa, ¿en qué anda? Fea la pinta que tiene, ¿no? Y la deja como caer. Entonces, bueno, ¿y así vas a ir? ¿Así vas a salir? ¿Así te vas? ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Qué buscas? Entonces, la mujer desesperada dice, pero no, pero es lo que tengo. Me queda un poco así porque engordé, porque estoy comiendo mal. Bueno, me arreglé un poquito. Y es tanta el deterioro de su autoestima que todavía trata de explicarle que no tiene a otro, que no va a ver a otro, y que se vistió porque bueno, y que entonces saben que termina siendo, ella le dice, mamá, no, mira, no me llames tanto, viste, porque estoy ocupada. ¿Por qué? Sabe que cada vez que llama a la madre, ella se la liga de alguna manera. Entonces, él lo induce y ella empieza a sacar a la gente. Lo mismo las amigas. Y entonces, cuando ella está sola, o empieza a sentirse sola, es cuando él redobla la apuesta, porque ahora sí el control es total. Muchas veces no la deja trabajar. ¿Por qué? Y porque es una manera de controlar. No te me vas a ir porque no tenés a dónde, no tenés plata, no tenés nada. O sea, yo te mantengo. No sé para qué querés trabajar si yo puedo. ¿Qué pensás que no puedo? ¿Ustedes entienden el juego? Son violentos, pues son muy inteligentes. Saben dónde tocar, dónde duele. Y una frase que la he escuchado miles de veces. Mirá lo que me haces hacerte. O sea, tú sos la culpable de que yo te tenga que dar un sopapo. Mirá lo que me haces hacerte. Pero si vos sabés que a mí esto no me gusta, y me lo haces. Invitás a fulanita, a tu cuñada esa, que no sé qué. O sea, ¿te se dan cuenta la perversidad del trabajo psicológico? Y ustedes dirán, pero la mujer no se da cuenta. No, no, porque hace meses viene tragando un poquito, una dosis todos los días. Y después hay otra cosa que es cruel y es cómo la familia muchas veces le dice, pará, no te lo tomes así. Él te cela porque te quiere. Te llama por teléfono todo el día porque te extraña. Te cuida de que nadie se meta contigo en la calle, porque mirá cómo salís vestida, ¿viste? Entonces, la familia muchas veces, en vez de ser un soporte, la familia es una prolongación. ¿Estás seguro, nena? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Mirá que no es fácil que alguien te agarre con 4 hijos, ¿eh? Yo que vos me quedaba en el molde, porque, viste, los hombres son así. Yo qué sé, hay que aguantar, porque viste que ellos trabajan tanto todo el día. Cuando llegan están cansados y vos tenés que nada, mirar para otro lado. Mirá que tiene un alto cargo, mirá que, opa, mirá que es un médico renombrado. ¿Vos lo vas a dejar así? O sea, eso, y yo le estoy contando experiencias de la vida real, ¿eh? Yo he trabajado mucho con estas mujeres y la familia muchas veces nos ha pasado acá con estudiantes cuya familia le ha dicho, bueno, yo qué sé, cállate, no te metas, deja pasar, ya se le va a pasar. ¿Qué hace todo esto? Hace que la mujer empiece a bajar su autoestima y se sienta permanentemente que es ella la culpable, es ella la que mete la pata. Capaz que dice, yo tengo que ser más comprensiva y siempre apostando a que las cosas mejoren. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que ella es la responsable de sostener el hogar y llevar los hijos adelante. ¿Sí? Entonces ella dice, está bien, soy yo tengo que, ¿y qué pasa? Se somete más y más. Capaz que no soy lo suficientemente atenta. ¿Mm? Y la pregunta es,
¿cuándo dejó de tratarte como una princesa? Aquello que nos metieron en la cabeza, estas aparecieron hace poco, es una campaña de Disney justamente por eso, aparecieron hace poco. En mi época estaban solo las otras, ¿sí? Nadie dijo que queríamos ser princesas, simplemente queríamos ser mujeres libres. ¿Ah? Y dos cosas, la violencia tiene un ciclo. Dos cosas, y la otra es que la violencia circula. Que me costó mucho entender lo que era la circulación de la violencia. Y esto es que el que tiene más poder hace violencia o ejerce violencia sobre el que está abajo, y el que está abajo sobre el otro. Porque, ¿qué pasa? Esa mujer también empieza a desquiciarse, empieza a tener la depresión, reacciona, se pone violenta. ¿Con quién? Con el que tiene más abajo, que son los nenes y las nenas. Los nenes y las nenas también, ¿y saben con quién se la agarra? De los grandes a los más chicos, terminan en la mascota. Hay un trabajo de hace unos años en Argentina que hicieron un relevamiento en las clínicas veterinarias cuando llevaban mascotas maltratadas. Y ellos determinaron que en un altísimo porcentaje eran familias violentas disfuncionales. ¿Y qué es? Eso es que circula de los que tienen más poder al que tiene menos. Y el ciclo de la violencia es este. Junta presión, explota por cualquier cosa. Porque la sopa estaba fría, porque el guiso tenía mucho picante, porque te llamé y no me respondiste, porque no importa qué, detona. Y después viene el arrepentimiento. Wow, no sabes, no, nunca más, te juro, no sé lo que me pasó, te prometo que nunca más. Vamos a solucionar adelante, vamos a salir, llora, ¿no? Llora mucho, y viene lo que se llama la luna de miel. Entonces compensamos, hasta que empieza a juntar otra vez presión. ¿Por qué? Porque este señor no sabe resolver conflictos si no es a través de la violencia. Y conflictos tenemos todos, y problemas tenemos todos los días. Entonces, como no lo sabe resolver más que a través de la violencia, empieza a cargarse la olla, hasta que vuelve a explotar. Este ciclo al principio es lento, hasta que empieza, antes era cada 3 meses, después una vez por mes, después una vez cada 15 días, después una vez a la semana, y después varias veces en el día. Cuando la cosa está muy mal, y cada vez es más intenso la respuesta, cada vez más intensa esa explosión, hace más daño. Si nosotros miramos cómo escala, podríamos hacer este esquemita, bueno, agresiones psicológicas, hay esas que decíamos, ¿no? Me río de lo que vos decís, verbales, ya te digo, físicas, y terminan en una muerte violenta. Ahí lo que dice es que en enero y octubre de 2019 se registraron, el dato es que una denuncia de violencia cada 13 minutos, lo cual es muchísimo, muchísimo. La pregunta es que hay más violencia que antes? Ahora se detecta más, ahora la gente asume, sí, esto es violencia, y me animo a decirlo. Antes, no, él es así, es medio calentón, ¿viste? Pero no pasa nada, porque después se le pasa. Me da 2 piñas y se le pasa, ¿no? Y antes se aceptaba. ¿Cuándo es violencia? Bueno, cuando te pegan, te golpean, te empujan, te pellizcan, te tiran el pelo, no te dejan decidir, te controlan, te celan, te persiguen. Llegás a tal lado, avísame cuando llegues. Te estoy llamando al celular. Dijeron una amiga mía, el celular, cuando recién salió, dice, es como el collar y la cadena del perro electrónica. Te tienen agarradita con el celular. Miran, a ver, ¿desde cuándo no estás? Es más, todavía te pueden hasta localizar. ¿Sí? Y uno dice, qué bueno, uno con los chiquilines, ¿no? Que cuando salen, que todo esto, no, pero esto se usa con otros fines también. Te vigilo permanentemente. Lo que decíamos hoy, te obligan a tener relaciones sexuales, te esconden los documentos o los rompen, te obligan a alejarte de tus seres queridos, te degradan, te desvalorizan, te insultan. El tema de la plata es muy importante, en qué gastaste, dónde está,
no quieren que trabajes, porque lógicamente si trabajas vas a hablar con otra gente, te quitan autoridad frente a los chiquilines. Ah, deja mamá, ¿viste cómo es mamá? Ah, mamá es una exagerada. No, mamá, dale, yo te llevo, no pasa nada. Entonces, ¿qué hace el niño? ¿No? En ese sentido. Y amenaza con abandonarte si uno hace lo que él quiere. Y seguro si no tenés nada, no tenés donde el alquiler lo paga él, la plata para la comida la trae él, y ahí la mujer está atada, ¿no? Y te puede amenazar a ti o a tus hijos. Y otra forma, bueno, te falta el respeto, menosprecia tu aspecto, tus opiniones, arma escándalos en público, con lo cual la mujer trata de no salir más porque sabe que le va a hacer pasar vergüenza, controla lo que hace y provoca discusiones. Y un elemento, por ejemplo, las discusiones a veces son en la noche. Entonces a la mujer no la dejan dormir. Y todos sabemos que si no dormimos, nos ponemos peor. Entonces a veces es empezar, no sé, una discusión de la filosofía del agujero cuadrado, mate, no sé, cualquier cosa. Y puede llegar a durar toda la noche. Entonces después, mirá cómo estás, una loca desquiciada, claro, porque ella el otro día tiene que llevar a los niños a la escuela, hacer la comida, volverlos a ir a buscar, o sea, es el deterioro que se va viendo. Y miren que lo que le estoy diciendo no es de otros lugares, no, estoy hablando de cosas que me han contado mujeres de acá, de este país, de esta ciudad. Si te pasa alguna de esas cosas, estás viviendo violencia doméstica o de género. No es tolerable. Y si no podés salir, es porque estás ya en la trampa de tal manera que te resulta difícil salir. Entonces, acá es donde entramos todos nosotros. Entramos todos nosotros como aliados. Si nosotros vemos una amiga que está así, a veces, miren, a veces es un gestito, ni que nos cuente. Yo conocí una vez una muchacha que, me acuerdo que no sé qué, hizo un gesto de, miró por arriba el hombro a ver si venía el marido, porque me estaba hablando de... Y lo hizo como, yo digo, pero ¿por qué? Una persona adulta tiene que estar mirando lo que estábamos hablando, y yo le atendía al perro. Y, o casualidad, yo iba cada tanto, y bueno, un día llevé un libro o algo, con la tapa mirando para allá, así, lo puse arriba de la mesa, me lo olvidé, mentira, lo dejé a propósito, y cuando ella me acompañaba hasta la calle, que había como un jardín, en la puerta de calle, porque ya veíamos que el marido no aparecía, ahí empezamos a hablar. ¿Ah? Efectivamente, vivía violencia, no le pegaba, pero no le daba dinero, la tenía encerrada entre la casa, entonces ella, claro, la veterinaria iba, era alguien que iba, y yo lo saqué por el gesto, porque no tenía lógica ese gesto de mirar por arriba del hombro, o sea, ridículo. Entonces, estén atentos, ¿eh? Si todos callamos, todos maltratamos. Ahí dice, capaz que no se ve, el silencio de la amiga, el silencio del vecino. Podemos ayudar, podemos hacer, podemos entablar, tenderle una mano de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque si estás viviendo esto, tu integridad puede verse afectada, psicológicamente ya dijimos, tensión, ansiedad, miedo, desmotivación, consumo de sustancias, la desesperación. Y los niños y las niñas van a empezar a tener problemas en la escuela. A veces es la maestra la primera que detecta y llama a los padres y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a fulanito? ¿Qué le pasa a fulanita? ¿No? Y obviamente que hay efectos que son más graves, homicidio, lesiones, patologías del embarazo, el embarazo adolescente, que es más frecuente, enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, ser vulnerable a otras enfermedades, suicidio, ¿sí? Y problemas emocionales, que esos son los primeros que aparecen. Y vamos a hablar de números. Yo les prometí números. Bueno, estos son los números. Esta es la
Segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones está de 2019, una muestra de 3.771 mujeres de 15 años en adelante, que dicen, y los datos muestran esto es Uruguay, el 76,7% de las mujeres vivieron violencias basadas en género a lo largo de su vida. O sea, si nosotros lo llevamos a números, es 1,1 millón de mujeres, y si lo llevamos a una proporción es 8 de cada 10. Vivieron violencia en algún momento de su vida. Esto es demoledor. 4 de cada 10 la vivieron en la infancia. ¿Y qué gravedad tiene esto, además de haberla vivido en la infancia? De que estas personas están predispuestas a seguirla repitiendo, porque ya lo vivieron y lo normalizaron. El 47%, o sea, 5 de cada 10, lo vivió de pareja o expareja. La mayoría de estas mujeres, el 54,8%, tenía entre 30 y 49 años. El 27% necesitó atención médica por las lesiones que recibió y el 23,5% estuvieron hospitalizadas. Y ahí no se ve, dice que hubo en el 2022, 37 muertes. ¿Qué les pasó a las mujeres que vivieron en el contexto de pareja? El 55,7% reportaron depresión, angustia, tristeza, miedo, dificultades y alteraciones del sueño. El 34% manifiesta agresividad o mal humor como consecuencia de estas situaciones, lo que yo decía que después deriva hacia otros de la familia. El 31,6% tiene alteraciones alimenticias. El 18,9% dificultades o imposibilidad para realizar sus actividades habituales, es decir, que quedó tan dañada que no pudo seguir con sus actividades. El 20,1% manifiesta ideas o deseos de morir o suicidarse. El 14,5% tuvo secuelas permanentes. Miren las secuelas, cicatrices, perdió algún órgano o miembro, quedó con alguna limitación física. Y en 19,7% ahí dice que manifestó intentos de suicidio, que no es lo mismo tener una idea que hacer algo que no le salió, porque los números son horrorosos. Esos somos nosotros. Y el 28% de las mujeres dijo que estas cosas ocurrieron en presencia de los menores. ¿Y se acuerdan lo que dijimos hoy? Los niños, testigos o víctimas, sufren iguales consecuencias. Y 2 de cada 10 dicen que su pareja ejerció violencia directa hacia los niños, niñas y adolescentes. Y a grandes números, entre 2001 y 2022, hubieron 615 feminicidios. La edad promedio fue de 37,5 y el 81,4 era de mujeres que tenían relación de pareja o expareja. Esto muestra, y yo sé que a veces la gente dice, bueno, pero también hay mujeres que matan a los hombres, sí, el 2%. El 98% son varones a mujeres, el 2% mujeres a varones, y habría que preguntarse si no fue porque ya no daba más y trató de defenderse, ¿no? Porque eso es lo primero que aparece. Y estos son datos que son profundamente dolorosos, que nos tienen que traer a la realidad y que yo les diría que no son cifras, no son números, son mujeres, son niños, niñas y adolescentes. Y acá están los nombres. Como dice allí, de marzo de 2001 a junio de 2023,
Dice de algunas, no sabemos los nombres, pero las recordamos a todas. Y de junio hasta acá han habido unos cuantos. No hay mucho más para decir después de esto. Creo que sí decir que el tema de la violencia es un tema de todos y de todas. No podemos dejarlo, ese tema le corresponde a las mujeres, dicen, ¿no? Y tenemos que centrarnos muchísimo en la educación, porque nosotras las mujeres también educamos varones y tenemos que trabajar muchísimo en ese plano, pero creo que esta lucha la damos fundamentalmente entre todos. Pero lo ideal es que lo diga Galeano, los derechos humanos también van. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Por eso, las que estamos acá, que hemos llegado a determinados niveles de todo, de culturales, etcétera, que podemos trabajar, que podemos salir de casa, prestemos la voz para quienes no pueden hablar, para quienes no tienen con quién hablar o no tienen cómo hacerse oír. Y creo que ese es el compromiso que nos gustaría que asumiéramos hoy. ¿Sí? Muchas gracias.